que ya mencioné, pero vuelvo a decir, médico especialista en obstetricia y ginecología, médico sexólogo de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la maternidad Cerdá, en el hospital Cerdá, lo que pasa que, bueno, la conocemos como maternidad Cerdá todo el mundo, ¿sí? Miembro de SOGIVA, ¿se dice SOGIVA? Sojiva, Sojiva. SOGIVA, ¿sí? La Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y miembro de la SASH, Sociedad Argentina es Sexualidad Humana. Estaba Exactamente. recordando las siglas, ¿sí? Y bueno, y esperando muy ansiosos este tema, ya el título, bueno, ya el título es el título, ¿no? Es Y me verdad. encanta esto de las vulvas cuando se expresan y quería que nos cuentes, bueno, cómo se expresan las vulvas, si te parece, o no, ¿Cómo o por dónde no? querés ¿Cómo no? empezar, porque habíamos quedado por dónde ibas a empezar. Todo tuyo. Mirá, el tema es, para mí es realmente interesante y Ujú, me gustó mucho el título de cómo se expresan las vulvas, porque ujú. en general cuando hablamos y cuando le hablamos a los chicos, hablamos a la gente en Sí, general, siempre decimos, bueno, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. totalmente. Y, y en realidad la vagina, si la vamos a definir un poco mejor, Ujú. es como el conducto que va entre la vulva y el cuello del útero. Exacto. Y a diferencia de la vulva, la vagina tiene bastante menos inervación, bastante menos sensibilidad que la vulva. La vulva es un territorio que tiene miles de terminales nerviosas que hacen Ujú. que tenga una sensibilidad distinta en cada sector. Y Sí, ya que estamos, vamos a definir un poquito qué es la vulva. por favor. Me Es el encanta, ya conjunto, sabés que me encanta. es como la puerta de la vagina. Bueno. Es un conjunto de elementos que podemos definir como labios mayores, labios Ujú. menores, que se unen, se fusionan en la parte superior formando el capuchón del clítoris. Sí. Eso es, digamos, una zona que sensitivamente le da a la mujer mucha capacidad de experimentar cosas. Por Ujú. eso es muy importante que la conozcan, que no le tengan miedo y a su vez también puede tener alguna inflamación o alguna molestia o Ujú. algún dolor y transformarse algo que tiene que ser en algo no molesto o placentero en muchísimos casos, Sí. transformarse en algo que genere alguna sensación desagradable. Ujú. Por eso es importante conocerla, es importante que las mujeres se conozcan su propia vulva y de esa forma Ujú. poder sacarle el mayor provecho en todos sus aspectos. Ujú. A la situación, digamos. A toda la situación, a su anatomía, a todo. Ujú. Pero es súper interesante porque creo que hasta yo misma, antes de hacer el posgrado inclusive, o sea, no hace muchos años, también pensaba lo mismo, que vulva es como vagina. Y Ujú, entonces pensaba, no, bueno, ahora se le dice vulva a lo que era vagina, ¿no? Y no claro. quedaba ni claro, o sea, creo que si no se salía del ámbito de la ginecología, esto ni estaba, ¿no? Claro, a ver, si definimos vagina, técnicamente te la defino como Sí, ginecólogo. La sí. vagina tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. O sea, es Ujú. como un tubo cerrado Sí. que conecta el exterior con el útero. No Ujú. más que eso, obviamente que cumple una función muy importante, pero Sí. digamos, si vamos a definir la genitalidad Ujú. femenina, la Sí. vagina quizá no es el órgano más importante, Sí. sensitivamente hablando, y en lo que Ujú. respecta a nosotros, que somos sexólogos, ¿no? Exacto. La expresión que tiene la vagina es mucho menor que la expresión que tiene la vulva y todo la piel circundante, etcétera, Todo el etcétera. espectro, digamos. Exactamente. Antes de adentrarnos en el tema, ay, esto no lo, no te lo dije. A ver, bueno, si no siempre se puede contestar con un no sé, como nos enseñó el doctor K, ¿no? Pero una de mis cuestiones era si a partir de ser sexólogo,
¿cómo te fue cambiando la mirada a esas vulvas que vos ya tratabas o me imagino que te dedicabas según tu especialidad? ¿Sí hubo algún cambio en la mirada? Que me parece que sí, porque por algo primero te definís como sexólogo, ¿no? Que me encantó esto. Eh, ¿Tenés una respuesta como para darme eso o no? ¿O es Sí, mira, hay algo que a mí me pasó como ginecólogo. Yo soy ginecólogo hace, no sé, muchos años, mejor muchos años? ni nos acordemos, pero Muchos años. Con mucho, experiencia. con experiencia, exactamente. O sea, yo me recibí de médico y inmediatamente entré en la residencia de Ujú. ginecología y obstetricia y desde ese momento que soy ginecólogo. Sí, La realidad es que algo que también a veces hemos hablado con el doctor Kuznetsov es que la Facultad de Medicina te da en los 3 primeros años una excelentísima base fisiológica, patológica y sí. todo lo que tiene que ver con la medicina, pero en los últimos 3 años las personas que estudian medicina rotan por cada una de las especialidades. Sí, Y entonces vemos ojos en oftalmo, vemos huesos en traumato, etcétera, etcétera. Y en ginecología vemos vaginas, cuello de útero. ujú, Pero muy pocas veces hablamos de la función que tiene la sexualidad esos ujú. órganos. O sea, conocemos al detalle cada ¿Cómo una de sus funcionan? glándulas y su anatomía, pero no Claro, sabemos cómo funciona en lo sexual. Y en lo sexual no solamente tiene que ver la anatomía, sino que tiene que ver mucho nuestro cerebro. exacto. Y es la conjunción de un montón de cosas. Entonces, yendo específicamente a tu pregunta, Sí, eh, a mí me pasaba que muchas mujeres cuando tenían alguna disfunción sexual sí. me preguntaban cosas y no sabía qué responder. Claro, claro. O sea, yo te podía decir la fisiología de cada Exacta. uno Sí. del centímetro de cada uno de su anatomía, pero Ujú. llegaba el momento de hablar de sexualidad y sentía que había un bache muy, muy grande. Eso fue una de las cosas que me empujó a ser Sí, sexólogo. Pero además de eso, otra de las cosas que por suerte hoy veo que la gente está un poco más en conocimiento de que existimos los sexólogos, sí, pero al sí, sí, sí. principio pasaba que nosotros recibíamos mucha consulta de disfunciones de su pareja, Claro, claro. porque quizás no sabían a quién preguntarle, si a un neurólogo, si al psiquiatra, si al Ujú. clínico, a quién le correspondía eso. Y bueno, empecé ahí a darme cuenta que no tenía tantas respuestas como para poder ayudarlas. Eso Claro. es un poco lo que me empujó. Y ahí Ajá. cambia mi visión, si, volviendo a la Sí, pregunta sí. de la vulva. Claro. Ginecológicamente sigue siendo la misma, pero Ajá. uno le empieza a encontrar montones de cosas que no tienen que ver con la anatomía, que no tienen que Ujú. ver con la fisiología, pero que tiene que ver con la función, una de las funciones importantísimas en la humanidad y bueno, en realidad en todas las especies, ¿no? Que es la Sí, sexualidad. Nosotros nos exacto. ocupamos de la sexualidad humana, pero Ujú. eh, entonces ahí empezamos a encontrar un montón de cosas que si no lo vemos desde el punto de vista sexológico, Ujú. no se pueden entender. Exacto. Perfecto. Clarísimo. Gracias por esta. No. Ay, para. Se me pausó encima el video. Eh, que, que era súper necesaria, me parece válida y súper entendible y lógico tu camino. Me encanta escucharte, hablas clarísimo y me parece que a la gente también le hace muy bien escuchar esto. Volviendo a cómo se expresan Ujú. estas vulvas, y cuando aparecen estas cosas de expresiones del orden del dolor, ¿no? Y del orden de, o que no debían estar, esto que comentabas antes, ¿sí? Exacto. ¿Quieres Bueno, ahí, explayarte? Sí. ¿cómo no? Mira, hay un montón de situaciones cíclicas que van a aparecer en una mujer en edad Ujú. fértil, que son manifestaciones, ejemplo, dolores que tienen que ver con lo premenstrual, que también se expresan en lo vulvar, pero se expresan en un montón de partes del cuerpo. Por supuesto. Eh, y a veces hay mujeres, o sea, la típica pregunta que nos hacen ¿es normal que me pase esto?
sí, sí. Y vos sabés que nosotros el término normal no Normal. nos gusta, no nos gusta ¡Oh! para Lo nada. odiamos, no nos gusta. Claro, ¿no? Eh, Chus, chus. claro, Sí, sí, sí. yo siempre digo la mejor definición, porque qué es normal y qué es anormal, ¿no? Sí, 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 yo Y yo también. si querés te sugiero una definición que siempre va. Normal es todo lo que se parece a mí, ¿no? Lo otro es anormal. Eh, Bueno, bueno, usando siempre también el humor, que es esto que nos enseñó el doctor, ¿no? Exacto, no, bueno, decía, acá no Sí. hay normal. Cuando hablamos a nivel de molestias premenstruales y menstruales, hay mujeres que Ujú, tienen cero molestia, y es normal, sí. y hay Ujú, mujeres que tienen molestias que llegan a ser hasta invalidantes en determinados momentos, y también es normal. ¿Y ajá. a qué se debe esto? Y se debe a congestión pelviana, se debe a congestión eh, que lleva a molestias a veces en las piernas, Ujú, cefalea, etcétera, etcétera. Y a nivel vulvar también una mayor sensibilidad. ujú. O sea, lo que siempre también un poco sabemos y aprendimos que es el caso a caso, ¿no? También, Exactamente, porque también es exactamente, esto, todas las vulvas son diferentes, ¿no? totalmente, Hablando de vulva, pero hablando de cada persona y de cada cuerpo, más allá de la vulva. exactamente. Ujú, Entonces, ginecológicamente hablando, cuando la molestia realmente es importante, la mujer tiene que saber que sí hay montones de cosas que podemos hacer para disminuir esa molestia perfecto. eh, y sobrellevarlo mucho mejor, porque si no, pasar esos días padeciendo la vulva no Sí, está bueno. no, no está nada bueno. Y no Exactamente. se debe hacer, sino, exacto, consultar, ¿no? Exactamente, consultar. De la misma forma que los sexólogos a veces decimos cuando nos llega un paciente y le Ujú, decimos, mira, el tiempo no cura nada, sí, el enfrentar un problema, consultar y buscar ayuda es lo que nos va a ayudar. Lo mismo pasa cuando la vulva se expresa. Cuando se es- expresa bien hay que disfrutarlo. Cuando se expresa negativamente hay que ujú, consultar y buscar ayuda porque en general la ujú. mayoría de las situaciones molestas se pueden mejorar. Perfecto. ¿Y cuáles serían esas otras situaciones molestas que podrían presentarse, Javi? Mira, eh, Ujú, primero voy a empezar por lo más frecuente y lo más básico. Y después me gustaría charlar un poquito de la diferencia que hay entre dispareunia y vaginismo, que es algo que también genera un poquito de controversia a veces, o a veces es difícil diferenciarlo cuando diagnosticarlas se, bien y sí. cuando se presenta. Ujú, A veces pasa también en mujeres que están perimenopáusicas o menopáusicas, ujú. que por una cuestión estrictamente hormonal disminuye lo que nosotros llamamos el trofismo de los tejidos genitales, ya sea vulva y vagina. Sí. Esto puede generar también molestias y Ujú. por supuesto que, y por suerte, no es difícil mejorarlo, Solucionarlo. Ujú, solucionarlo, ya ujú. sea que se produzca por una disminución en la lubricación o ya sea que se produzca por una disminución en el trofismo de En estos esto que tejidos. decía. Ujú. Entonces hay hormonas que actúan localmente mejorando el trofismo eh, vulvovaginal Ujú, que mejoran muchísimo la sintomatología y permiten a las mujeres disfrutar muchísimo de la sexualidad. ujú. Como Que a deberían. veces, como deberían, y a veces pasa que por no consultar prefieren ir postergando su sexualidad, Sí. postergando los tiempos, Ujú. esperando que algún día esté mejor Exacto. O evitando. o empiezan a evitar, exactamente. Ujú, La ujú, molestia, en general, la molestia hace que nos defendamos, así como hay mecanismos de defensa en psicología, hay mecanismos de defensa en ujú. sexología también, y Exacto. el principal mecanismo es evitar, Por postergar, eso, exacto, por eso, escaparse un poquito. escaparse, huir, huir. Ujú. Acá hay una pregunta, ya viste cómo es esto. El vivo tiene la impronta de esto. Lucía pregunta, a ver, quizás es muy amplia en general, ¿por qué a veces arde? ¿Por qué a veces arde? Porque, a ver,
A ver, quisiera definir un poquito Anótalo, en qué ya situación. sabe. ¿En Sí. qué situación? Porque si es post relaciones sexuales o si Ujú. es sin haber tenido relaciones sexuales. Sí. Esa es una diferencia que tenemos que hacer. Si no ha tenido relaciones sexuales y arde, puede ser por cualquier alteración de la flora normal de la vagina. Ajá. Entonces, eh, Por eso es fundamental un buen interrogatorio, ¿no? totalmente, Esto de totalmente. una buena entrevista y preguntar todo y no dejar cabos sueltos por ahí, ¿no? Exactamente. Siempre, por lo menos mi costumbre, cuando hablo con una persona que consulta por cualquier Sí. molestia, es Ujú, explícame con tus palabras qué es lo que sentís. ujú. Porque también a veces se nos acercan personas que quieren, vaya a saber por qué pensamiento, ¿no? Hablar en difícil, ¿no? Usar términos Sí, que terminan no sí, explicando lo que realmente les pasa. Y, totalmente. O y a piensan que es veces mejor hablar difícil y no entienden nada a veces. Sí, sí. no, 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 pero es Ujú, quizá como un mecanismo de tratar de explicarlo mejor y en sí. realidad no están explicando exactamente lo que les pasa. Ujú. Y volviendo a la pregunta de Lucía, Exacto, que ahí cuando, dice, ambas. cuando hay ardor Sí. post relaciones, puede ser, ya sea también por una alteración de la flora que hace que la Ujú, relación sexual sea irritante, o ujú, por una disminución del trofismo, que esto significa, a ver, como que los tejidos se adelgazan mucho y al adelgazarse son menos, tienen menos posibilidad de defenderse de lo que es, por ejemplo, una relación sexual, que no, en realidad quizá la palabra defenderse no es buena, sí, no, pero pero esto de... claro, genera inflamación Exacto, y al sí. mantener estas relaciones, entonces puede Ujú, provocar ardor. ujú. Entonces el tema es tratar de identificar qué es lo que está pasando, solucionarlo y seguir disfrutando Y listo. de la sexualidad. Y a por ellos. Perfecto, Exactamente. clarísimo, clarísimo. ¿Querés hablarnos un poquito esto de, me encantó que pudieras hacer la diferencia en lo que es la dispaurenia y lo que es el vaginismo? Si podías antes Exactamente. definirlos, ya ¿Cómo que, no? ya que estamos. Dispareunia es lo Porque es único el que lenguaje se... difícil, pero hay que hacerlo fácil Totalmente. también, ¿no? Cuando hablamos de dispareunia hablamos de dolores al mantener relaciones sexuales. Punto. Ujú, No estamos expresando en esta definición cuál es la causa. Cuando hablamos de vaginismo, eh, intervienen un montón de otras cosas más que en ujú. realidad provocan dolor, pero en realidad el dolor provocado por el vaginismo normalmente se debe a la contracción espasmódica, sostenida e involuntaria de los músculos del piso pelviano. Ujú. Esto hace, los músculos del piso pelviano generan un movimiento como de diafragma. Entonces es como que se cierra todo e impide la penetración. Esto Ujú, provoca realmente dolor y mucho dolor. Y dolor al ujú. tener relaciones. Pero ¿cuál es la diferencia con la dispareunia? Normalmente la dispareunia es secundaria a algo. Es Ajá, una mujer que normalmente no tiene molestias al tener relaciones y de repente empieza a tener dolores. ajá. Como algo del orden de lo sintomático, no sé, causal o así, de Sí, puede repente, ser por puede ser, varias, por no, varias o cosas. puede ser por varias razones. Ejemplo, a veces puede ser que siempre lo tuvo y son mujeres que quizá tienen, no sé, un tabique vaginal o alguna alteración concreta que está provocando esta molestia. Perfecto. Cuando hablamos de vaginismo, hablamos de algo eh, que genera dolor, genera como una defensa a la penetración Ujú. y no tiene que ver con nada anatómico. Por eso hay mucha historia de mujeres que por presentar vaginismo le hicieron tratamientos de los más raros que hay, inclusive hasta quirúrgicos. Y esto Wow, no soluciona nada porque el problema no es anatómico. El claro. problema eh, está bastante más profundo y tiene que ver con la representación de lo que significa la penetración. Ujú. Clarísimo.
Y, y otra de las cosas que nosotros vemos muy, muy seguido es que cuando hablamos de vaginismo siempre a alguien se le representa alguna ideación de alguna violencia sexual en algún momento, y la Ujú. realidad es que por lo menos la mayoría de las pacientes que vamos viendo no tienen Sí. esa historia. Ujú. Es más No, un prejuicio de que si tiene este tipo de mecanismo que defiende a la penetración es por alguna mala sí. experiencia previa. Y a veces, o Ujú. la mayoría de las veces no tiene que ver con esto. Y son eh, mujeres que cuando se inicia el tratamiento mejoran ostensiblemente. Bueno, nosotros sabemos que hay distintos grados de vaginismo también, distintas Sí. severidades, Ujú. pero Diferentes todas tipos. Ujú. cuando están motivadas y se lo proponen y tienen un buen terapeuta que las va guiando, Ujú. mejoran muchísimo y pueden disfrutar de su sexualidad. Por eso Sí. es quizá el mensaje para las personas que nos están Ujú. escuchando es que siempre le digan a cualquier mujer que tiene este tipo de problemas que se acerque a alguien que sepa manejar estos temas porque Sí. les cambia la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces se calla esto, ¿no? Totalmente, Justamente es del orden se junta con algo del orden de la vergüenza, con algo que no se puede hablar, con algo de los mitos, ¿no? Se supone que por qué algo placentero puede totalmente, causar dolor en algún momento. Entonces, cuando se llega a consulta, al menos en mi experiencia desde la psicología sobre todo, ¿no? Ya es cuando está muy instalado esto, incluso, mira, hablando también con otros ginecólogos, decían que realmente se hacen un planteo cuando quieren quedar embarazadas o cuando hay totalmente. algo Te iba a de decir este justamente orden, eso. ¿no? Exactamente, Ujú. te iba a decir exactamente eso porque muchas veces pasa que existen conductas adaptativas a, Ujú. a esa situación. Sí, Y se adaptan la pareja, tanto la mujer sí. que padece esto como la pareja se terminan adaptando a que nuestra realidad es Ujú. esta, pero de repente quieren quedar embarazadas y entonces ya no pueden y a veces la Exacto. consulta viene por ese lado. Viene desde ese lado y ahí uno, indagando, puede llegar a eso, ¿no? Pero, Ujú. y también no se hacen una pregunta antes a veces, como decís vos, en esto de lo adaptativo, como que surge y sabemos que si no hay queja, no hay motivo de consulta, no se puede elaborar algo de este orden y no Exactamente. hay paciente, ¿no? Sin Totalmente, algún tipo de totalmente. queja. Y ahí, digamos, podemos ir a esto que vos comentaste en algún momento, que son los mitos. Sí, Y mito, sabemos que son conductas o ideas o fuertemente creencias. arraigadas Ujú. o creencias fuertemente arraigadas y con presunción de verdad. A mí me pasa esto, pero Sí, es normal, o a mí me pasa esto, y es con así. una certeza absoluta Con de... certeza, con la Sí. presunción de que esto es así, y obviamente cuando hablamos de mitos estamos hablando de cosas que no son así. Exactamente. Perfecto, Ujú. perfecto, perfecto. Pero por eso mismo, como que cuando se llega a consulta es realmente, bueno, si ya se llega, ya me parece que es un camino, una puerta abierta como para encontrar la solución juntos, generalmente como uno trabaja con los pacientes, ¿no? Eh, Exactamente. si querés nombrarnos algún tipo más, por ahí estaban diciendo, hablando, mira, Lucía dice que suelen decirle vaginitis en vez de vaginismo. Es Mira, verdad. ¿verdad? O Lo sea, que pasa, si hablamos de sí. vaginitis, es otra cosa completamente distinta. La ¿Qué es vaginitis la es la vaginitis? inflamación Sí. del tejido vaginal. Ajá. Es ¿Qué? una patología concreta ginecológica, pero no tiene nada que ver con el vaginismo. Claro, imagínate, imagínate. Y a veces esto suele confundir, me parece, bueno, espero que los profesionales no lo confundan, no sé, pero puede ser que a los pacientes sí. Esto que habían dicho Jorgelina, habló de la endometriosis Exacto. también, ¿no? Sí, Que me parece que también es una de los causales, al menos, que puede llevar al dolor en totalmente. la sexualidad. ¿Querés Claro, contarnos un poco ¿cómo no? qué es la La, endometriosis? Si la tenés ganas. endometriosis, sí, cómo no. La ¿Mm? endometriosis, eh,
para definirla un poquito, vamos a contar un poquito la anatomía de dónde está cada cosa. Sí. El útero, la capa interna del útero, tiene un tejido que se llama endometrio. El Ujú. endometrio es ese tejido que responde a los cambios hormonales cíclicos, creciendo estimulado por los estrógenos, y que cuando después de la ovulación se pasa a la fase progestacional y al final termina desprendiéndose el endometrio y es el sangrado menstrual cíclico que tienen las mujeres en edad reproductiva. Genial. Ujú. ¿Qué pasa? A veces es ese tejido endometrial aparece no donde tiene que estar, en el endometrio, sino puede aparecer en la pelvis, en ovario. No voy a ser tan específico como para nombrar todos los lugares, pero Todo, pero en puede ir por todos lugares que lados. Sí, no, sí, sí, sí. exactamente, en lugares que Sí. no tiene que estar. Ahora, ¿qué le pasa a este tejido endometrial? Que sufre los mismos cambios que el tejido que está adentro del útero en el lugar correcto. Ajá. Por lo tanto, con el tiempo, la endometriosis produce mucho dolor porque esos cambios cíclicos y sangrado y todo eso se puede producir en el ovario, en el peritoneo, que es el tejido que recubre la pelvis, Ujú. y puede provocar también, además de todas estas cosas, adherencias a nivel pelviano. Ujú. Entonces, es muy frecuente porque la única forma de poder certificar una endometriosis es a través Sí, de verla directamente. Hoy se puede hacer vía laparoscópica, pero al margen sí, de eso, sí. nosotros sospechamos de endometriosis en este tipo de pacientes, en las pacientes que se quejan muchas veces de dolor pelviano y muchas Sí, veces relacionados a la época menstrual. Entonces, claro. Ujú. eso es la primer sospecha que nos dice que una mujer puede tener endometriosis. Y Claro. obviamente, y sin entrar en detalles muy finos, la Ujú. endometriosis tiene también distintos grados, desde Sí. muy leves hasta muy severos. Ujú, ujú, Entonces, es otra de las causas de dolores ginecológicos. ujú, ujú.